Vamos a comenzar y queremos hacerlo pidiéndole al pastor, ya que hoy es su cumpleaños, que nos acompañe con la oración. ¿Puede ser? Uno, vámonos, Oremos. vámonos. Oremos. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta nueva jornada de estudio de la palabra de Dios, por la vida que nos has dado a cada uno de los que estamos aquí y hermanos que irán llegando a esta sesión. Y pedimos la unción del Espíritu Santo, que nos guíes, ilumines nuestra mente, que abramos la palabra de Dios conforme a tu voluntad. Oh querido Padre, queremos exaltarte porque eres nuestro Salvador y también nuestro rescatador, porque en muy poco tiempo habrás de volver para llevarte a tu pueblo. Amén. Señor, guíanos en la sesión de hoy, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, le damos una cordial bienvenida a nuestro querido hermano Francisco, a su esposa, a Josué, a ti, hermano. Y el hermano Francisco, antes que viniera más gente, nos hizo una pregunta a nosotros. Y a mí me gustaría, hermano, que tú dieras tu aporte con respecto a Génesis, capítulo 18, ¿sí? Verso, bueno, es del 1, es la historia de los tres mensajeros, ¿sí? Y al 8. Con respecto al comer carne, ¿sí? Y vamos a leer la pregunta del hermano. Salte de ahí, chicos. Sí, minutito. Sí, ahí. Que dice así la pregunta de él. Me hicieron una pregunta y no supe responder. Es sobre Génesis 18, 6 al 8. Si los ángeles aquí mencionados comieron carne, ¿en qué lugar queda aquí el régimen pro salud? Gracias a mi hermano, cariño para el grupo. Buena pregunta, muy buena pregunta. Como siempre, el hermano Francisco se manda las mejores preguntas. Qué bueno. Voy a preparar un audio mayor, pero quiero responder puntualmente a esta pregunta. Ese planteo es extemporáneo, es decir, cuando hacemos cosas, decimos cosas que no encajan en el tiempo, ¿eh? Entonces son anacrónicas. Exacto. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que reconocer que ya Jehová en Génesis 18, que es Jesús, porque a Dios nadie lo vio jamás. Entonces, ¿quién es ese Jehová que se le apareció a Abraham y que luego comió carne con los ángeles? Eso es correcto. Es nada menos que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, ese Jehová que aparece ahí, por lo menos en ese texto. Así, si alguien quiere discutir en otro texto, pero ese en particular. Igualmente como el que aparece en Josué 5, versículo 13, aquel príncipe vestido de soldado que se le aparece a Josué. ¿Sí? Un Entonces, cuando saludo a vamos nuestra querida entendiendo, hermana Mariela. Bienvenida, ¿Cómo hermana. están? Buenas tardes, buenas Feliz tardes. semana. Feliz semana, hermano. cuando vamos entendiendo lo que es lo que Jesús había predicho o predicado, el amor de Dios de llegarse al hombre y estar en su hábitat, su habitáculo. Un ejemplo clásico es Juan capítulo 1, versículo 14. Podemos leer ese texto para ir viendo qué pasó con Jehová comiendo carne en Génesis 18. Entonces abrimos el texto que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra griega para habitar es hacer tienda. Hizo un tabernáculo, así como el santuario judío era un tabernáculo, el verbo habitar acá es hacer un tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso muestra un principio divino de que Dios se va a acercar al hombre en el contexto en que el hombre está. Va a hacer las cosas para que el hombre las entienda en el contexto en que está. Arrancando ya con el tema del descanso sabático, ahí vemos en forma clara y clásica cómo Dios dejó lo atemporal para meterse en lo temporal. En Génesis 1:1, podemos abrir ese texto para mirar, famosísimo, pero para entender este principio de que Dios va a meterse donde está el hombre, habitar donde está el hombre. El texto dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se hace la pregunta de qué clase de Dios es este, que adoramos, en fin, en primer lugar, Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de la materia. Así como un relojero cuando crea su reloj,
el relojero tiene que estar fuera, el relojero no está dentro del reloj para mover las manecillas. Él, desde afuera, crea el aparato para que el aparato se mueva. Dios estaba fuera del tiempo, al decir en el principio, Él es el que crea en el principio, ¿sí? O sea, está fuera del tiempo, crea entonces el espacio, los cielos y la tierra, la materia. Pero aquí que cuando llega el sábado, y ahora sí vamos al capítulo 2, versículo 2 y 3 de Génesis, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y esa expresión reposó, ahí se mete en el tiempo del hombre. Aquello que era atemporal, fuera del tiempo, ahora Dios se mete en el tiempo, reposa en el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo. No hay problema con bendecir, o sea, me refiero a que Dios lo puede hacer desde un ángulo atemporal, o sea, fuera del tiempo. Bendice el séptimo día, aún lo santifica, pero reposar es algo distinto, porque eso significa que deja el comando a manos de las esferas celestes, el sol y la luna. Si Dios gobernaba el sol y la luna, cuando llega el sábado, el que gobierna es el sol y la luna, y Dios se somete a ese gobierno descansando 24 horas. Eso muestra la profunda identificación que Dios tiene con los hombres, de moverse entre ellos, reposar como lo harían, no solamente como lo hizo Adán y Eva, sino como lo debe hacer toda la humanidad a partir de ese ejemplo que Dios dio. Entonces, esto es importante para entender por qué Dios se mete en el tiempo del hombre, en el cuerpo del hombre, la materia, en el espacio del hombre, que fue durante el tiempo de su encarnación, allí morando entre los galileos. Y entonces, al hablar de Jesús ahora y el consumo de carne, porque quiero unir todos los pensamientos, ahí vemos a Cristo encarnado, comiendo antes de su muerte en la cruz, comiendo los pescados, en fin, lo que servían los discípulos. Acordémonos que él bendijo la comida allí en San Juan capítulo 6 y comió muchísima gente de 5 panes y 2 peces, ¿no? Y sobraron 12 cestas. Entonces, él dio a comer a la gente pescado y muy seguramente él comió. Sería el colmo de decir, no, él dio a comer, pero como él es vegetariano, él no comió. Bueno, ahí quiero tocar otro tema también acerca de ciertos enfoques fanáticos. Esto es, Jesús da a comer carne en esa multiplicación de los panes y los peces en San Juan capítulo 6, versículo 12, que dice, y cuando se hubieron saciado, dijo, recoged los pedazos de que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes sobraron a los que habían comido. Panes y peces, recordemos, ¿no? Y luego, después de su resurrección, sería más humillante todavía. Cuando él se aparece a los discípulos, Lucas 24, y entonces, como no creían, él le dijo, soy yo, ¿no? Un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. ¿Qué tienen para comer? Ahí le traen pescado y miel. Y él come delante de ellos resucitado. Él no necesitaba comer carne ya resucitado, pero lo hace porque nos ama, porque se identifica con la raza humana. ¿Cuántas veces cuando dicen muchos, especialmente la gente post-lapsaria, ¿no? Que Cristo se humanó tanto que se identifica con nuestras tendencias pecaminosas? Es una idea que puedo yo no compartir, pero la idea es hasta dónde se identifica. Eso es lo que más importa. Se identifica con nuestra carne humana, al punto de comer carne. Entonces, unamos todos los pensamientos. Hasta antes del juicio investigador, porque ahí viene el tema 1844, que quiero hablar de la santidad de los 144.000. Hasta antes de eso, Jehová, vamos a decir Jesús, porque Jehová en este caso es Jesús, ¿no? Es el agente de todo esto. Él se mete en el tiempo del hombre, guardando el sábado, se mete en el cuerpo del hombre cuando se encarna y come carne o pescado, mayormente entre los discípulos, y resucitado hace lo mismo. Pero es aquí que hay un vuelco. Y entonces, hermanos, si bien el tema vegetariano ya venía desde la creación, desde Adán y Eva, Dios ya dijo qué debían comer. Y es aquí que en Génesis 9, Dios da permiso para que coman carne, pero bien en la cita de Elena White en
el consejo sobre el régimen alimenticio, habla claramente que Dios dio la carne a la raza longeva, pecadora, para que viviera menos. Y la prueba de ello es cómo bajó sustancialmente el estándar de vida, la cantidad de años de los postdiluvianos contra los antediluvianos. Recuerdan en Génesis 5 y tenemos la genealogía de los prediluvianos, vivían hasta menos de 1000 años, pero los postdiluvianos, desde los hijos de de Noé vivió 950 años, pero los hijos empezaron a vivir menos. Génesis 11 se describe allí esa genealogía, ¿no? Hasta que llega Taré, Abraham y comienza la historia del pueblo de Dios. Ok, cuando tenemos esta descripción de por qué se dio la carne, aunque Dios siempre quiso el régimen vegetariano, siempre, y felices aquellos que seguían las prácticas de Adán y Eva, como cuenta el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Preferían comer legumbres. Y ese método, hasta el día de hoy, siempre fue bueno. Aunque lo otro Dios lo toleró, porque da permiso, e incluso en el caso de los judíos del sacerdocio, cuando deben comer carne, recordemos que no era necesariamente el sistema de sostén, era el sistema de sacrificio por causa del pecado, hacer que el pecado se pague con sangre, y ese resto sería para comer ellos, pero como consecuencia del sacrificio. En otras palabras, ese pecado era para alimento de los sacerdotes. O sea, en ellos estaba todo lo que sea pecado que luego se transfería al santuario, de modo que el pecador quedaba libre, el sacerdote también, porque todo iba a ir al santuario, hasta que venga la purificación del santuario, según Levítico 16, y se transfería todo a Azazel. Ahora bien, cuando llega el tema de el juicio investigador, 1844, hermanos, eso es lo que tenemos que entender. Y entonces, voy a decir algo, pero tal vez antes quiero referirme a dos grupos de hermanos adventistas. Uno, que serían los fanáticos vegetarianos, que yo dice, hermano, mira, dime lo que tú quieras, pero para mí es inescapable que Jesús comió carne, comió pescado, y por lo tanto, si es lícito, Dios lo mandó, ¿por qué ustedes, los vegetarianos, ordenan, o los veganos ordenan y ordenan? Bueno, entonces nos encontramos con gente así, lamentablemente, no logran entenderlo. Y los opuestos, hay algo similar. Vegetarianos que son estrictos, al punto que cuando viene alguien diciendo, pero Jesús comió pescado, y como yo conté la vez pasada, hubo alguien que dijo, no sé si en serio o en broma, pero que llegue a decir que Jesús comió carne porque no le llegó la luz de la hermana White. No, es muy ridículo ese tipo de argumento. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas ideas y sostener el régimen vegetariano en nuestros días? Ok, es por causa del juicio investigador. Cuando llega 1844, allí, hermanos, tenemos que entender varias cosas que están puestas en Apocalipsis. Una de ellas es 10:11, que es la continuación del chasco de haber comido el librito dulce y luego es amargo, la orden de predicar, ¿no? En 10:11 que dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Y ese texto reaparece exactamente igual en el mensaje del primer ángel. Antes leemos el siguiente versículo, 11:1, ¿predicar qué? Es como que Juan, que comió el librito dulce amargo, tiene el dolor de panza, y entonces con ese dolor de panza oye la orden, tú tienes que volver a predicar, que profetices otra vez. Y Juan podría decir, y con este dolor que tengo, ¿qué tengo que predicar? Y el siguiente versículo dice, ¿qué? Es el santuario, y especialmente el juicio investigador en el santuario. Cuando dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, medición, es como la plomada de Amós capítulo 7, versículo 7 en adelante, Dios le muestra una plomada a Amós, le dice, ¿qué es lo que está viendo? Ve una plomada. Bueno, así yo estoy midiendo al pueblo, así lo voy a castigar a Israel. Por eso lo manda a predicar. Muy bonito la experiencia de Amós allí en esos versículos, 7:7 en adelante. Digo acá, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que están adentro, a los que están adorando. Pero el patio o atrio que está afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque eso va a ser medido en el milenio, no antes, porque ha sido entregado a los gentiles. Esa gente va a ser juzgada o medida después.
Ahora, cuando vemos este mensaje a la luz del primer ángel, del mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:6, es lo mismo. Vamos a abrir entonces 14:6 y ahí quiero conectar con los 144,000. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo otra vez, así, a los moradores, toda nación, tribu, lengua y pueblo, igual que 10:11 de Apocalipsis. ¿Predicar qué? El siguiente versículo es predicar del juicio. Cuando dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio, la hora de la medición del templo ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra. O sea, vuélvanse al Creador y en este sentido vuélvanse al sábado, la ley de Dios. Ahora, este mensaje del primer ángel va conectado con los otros dos y el tercero ya habla de la bestia. Vemos en el versículo 9, solamente el 9, de 14, que dice, y el tercer ángel lo siguió. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este texto forma parte de la medición del juicio desde 1844. En otras palabras, este texto fue dado a los 144,000 de la primera generación desde 1844. Lamentablemente no lo vieron, se pospuso hasta que llega ahora. ¿Dónde aparece ese concepto de que fue dado en la primera generación? Primero, 14:9 dice, esto forma parte de los 3 mensajes, y especialmente el 14:9, todos reconocemos que comenzó en 1844. ¿Sí? Cuando dice, si alguno adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca en su frente, este texto, conectado con 15:2 de Apocalipsis y con 24, ahí vemos que trata de los 144,000. En 15:2 dice de Apocalipsis, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Recordemos que a los 144,000, de acuerdo a 14:1, 1 y 2, se le dan las arpas. Así que esta es la gente que está sobre el mar de vidrio y ahora va a contar el canto en sí, en qué consiste. Pero indudablemente son los 144,000, por causa de las arpas y el canto de victoria que solamente ellos pueden cantar. Y en 24 de Apocalipsis vemos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, su imagen, que no recibieron la marca en su frente, etc. Entonces, esa gente son los 144,000, quienes ya habían recibido el primer mensaje del tercer ángel desde 1844. A eso me refiero, que los pioneros fueron la meta de Dios, el objetivo de Dios de que sean los 144,000. Y a esa gente, por lo tanto, Dios le pide todo lo que va a pedir. Lo que nosotros ya sabemos, hermanos, santidad, todo lo que estudiamos acerca de la impecabilidad de los 144,000, de la intachabilidad, tanto física, emocional, espiritual, moral, en todo sentido. ¿Por qué? Porque son los que van a librar la batalla después del cierre de la gracia. Antes libran la última batalla, que es la marca de la bestia, con la consiguiente predicación del fuerte pregón, y luego ya el intercesor, que siempre los había acompañado, cesa su ministerio, cierra la gracia, y los 144,000 quedan, yo digo casi en forma humana, quedan a la deriva contra leones sueltos que los devorarían por todos lados. Esto es Satanás con sus demonios, si no fuera por el sello protector que tienen en sus frentes. Porque allí, lógicamente, Dios está atento, muy atento, que sus ángeles protejan tremendamente a sus siervos, pero esos siervos han alcanzado la estatura de Jesús, la estatura moral y física. Y cuando decimos física, esto tiene que ver varios asuntos. Uno de ellos es el aguante, ya lo dice el texto del mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos. Es el aguante, por ejemplo, uno del que se habla aquí en tu grupo, Gerardo, es el dejar las grandes ciudades, dejar la ciudad para ir a habitar en lugares que pueden ser inhóspitos, inesperados. Esto es traumático, fue algo que se dice muy claramente. Se requiere paciencia para esto, fortaleza física, y se requiere el régimen que el espíritu de profecía nos dice que es el mejor de todos, que es el mismo de Adán y Eva, el vegetariano. Por lo tanto, hermanos, desde 1844 en adelante hay, y usaste una palabra hace rato que escuché, dispensación.
no soy muy afecto a esa palabra, pero en este caso sí lo es, por el uso que los evangélicos dispensacionalistas hacen de esa palabra. Con lo cual están hablando de 7 dispensaciones, que la hubo una durante el tiempo de la inocencia de Adán y Eva, luego otra cuando vino la conciencia de pecado, después va a haber otra, y así sucesivamente, en el tiempo patriarcal, después en el tiempo de Moisés, después posterior a Moisés en el tiempo de Jesús, y finalmente la última. Y cuando hablamos de dispensación, esta gente, con esta última dispensación, hablan de 2 pueblos de Dios. Uno, la iglesia, y el otro, los judíos. Como que Dios tuviera 2 pueblos santos para él, ¿no? Son los evangélicos con esa doctrina del dispensacionalismo. Pero en este caso, con el juicio investigador, sí hay una dispensación, y es primero un juicio, y luego con el cierre de la gracia viene otra dispensación, el ministerio de la ira, que allí, como bien lo dijiste ya en otras ocasiones, el hombre nunca lo ha probado, solamente lo han probado los antediluvianos. Cuando tuvieron esa semana de vida con la puerta del arca cerrada, ya estaban todos perdidos, pero ellos disfrutaban allí burlándose. En una caricatura aparecen en la misma escena, pero los pecadores juntando madera para quemar todo lo que había dentro durante esa semana, ¿no? Hacer un gran incendio, una gran fogata, quemar a Noé, los animales, todo, y se va prendiendo el fuego, y en eso ya el 7º día cae la lluvia. Bonita la caricatura como muestra de burla de esa gente durante ese ministerio de ira de parte de Dios que apenas duró. La primera semana fue de retención para que el universo vea quiénes era esta gente, ¿no? Y se intentan destruir el arca, era lo más terrible que uno puede imaginar. Y luego el diluvio. Bueno, lo mismo va a pasar en los últimos días, cuando cierre la gracia. Entonces, para llegar allí, hermanos, tenemos que escuchar al espíritu de profecía. Es el consejo más importante que podemos recibir ahora. Todos los consejos que tienen que ver con nuestra salud moral, por ejemplo, el tema de, así como está el tema vegetariano, no voy a tocar este otro, es el tema de la edificación del carácter y la victoria sobre nuestras tendencias pecaminosas. Cuando hay hermanos que andan predicando, líderes, que en la segunda venida se nos va a cambiar el carácter, es un error fatal. No hay semejante cosa. El carácter se lo cambia antes de que cierre la gracia, para poder acceder al sellamiento. Entonces sí, ese carácter queda indeleble para toda la eternidad. Y luego el cambio va a ser del cuerpo en la segunda venida. Entonces, así como el espíritu de profecía, muy claro con respecto a este tema de las tendencias pecaminosas, que hay que vencerlas, y tenemos tiempo de gracia, con mucha gracia por delante, con un intercesor que nos ama y quiere ayudarnos en todo sentido con el poder del Espíritu Santo. Así también hay otros asuntos que el espíritu de profecía toca, como es el régimen vegetariano. Este sí que lo necesitamos por la fortaleza física, que la tenemos que desarrollar ahora. Insisto, desde el tiempo de los pioneros fue dado ese mensaje del tercer ángel que obtiene la victoria contra la bestia, que aparece en Apocalipsis 24, pero de una u otra manera esto se fue descuidando. Dios envía el mensaje con las visiones a Elena White, 1863, y aún así hay gente que lo está descuidando o combatiendo, pero esto ya no puede más, porque Dios dice, ok, si no se preparan para ser impecables con los 144.000 y no aprovechan la gracia que hay hasta ahora, hasta que cierre la gracia, no, hermanos, ya no hay más nada que hacer. Así que mi respuesta a esto es que escuchemos al espíritu de profecía ahora, hagámosle caso en todos los aspectos que dice, no solamente el aspecto moral, el tema del carácter, por ejemplo, las tendencias pecaminosas, el aspecto físico, como es el régimen vegetariano, y todo buen consejo que venga del espíritu de profecía. Amén, amén. Hay también para unas lecciones o tipos, como entendemos nosotros, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia la Canaán, a la tierra prometida, Dios pudo haberle permitido la dieta que ellos estaban acostumbrados y podía haberles provisto. Números 11. Dice, ay, ¿quién nos diera a comer carne? Sin embargo, Dios, para el futuro que le esperaba a ese pueblo, necesitaba santificarse. Y Dios le quitó la carne y le dio maná, pan de los ángeles o pan del cielo. ¿Sí? Nosotros en esta última, y vuelvo a tomar la palabra con cuidado porque también lo hago con cuidado, hermano, esa palabra dispensación, en nuestra última dispensación,
en el ciclo temporal del santuario, el atrio estuvo en el ministerio de Jesús y su muerte, el lugar santo estuvo en el ministerio de Jesús antes de 1844, después de su ascensión, pero en esta dispensación hay nueva luz, el santuario, del santuario y principalmente del arca, ¿cómo se llama? Del propiciatorio, emana luz, conocimiento. Los siervos de Dios de antes de 1844 no conocían la ley y el sábado. Y ellos están perfectamente guardados en el libro de la vida con la promesa de ser resucitados porque no era para ellos un requisito el conocer y observar el sábado. Porque la ley estaba en el lugar santísimo y ellos estaban adorando, los reformadores y todos los cristianos de la Edad Media, con respecto también a la carne, incluida, ¿sí? Ellos podían comer carne porque no había una ley explícita. Pero en el propiciatorio tenemos el maná. Y estamos ya cerca de lo que nosotros conocemos de llegar a la Canaán celestial. Y como los judíos, el pueblo de Israel de la antigüedad, antes de entrar Dios dice, yo le di a ustedes comer maná para probarlos si estaban en obediencia conmigo. Es un test. El Señor prueba a su pueblo. Un minuto, hermanita. Dios prueba a su pueblo constantemente porque nosotros somos falibles. Y nosotros tenemos que demostrar por nuestros hechos lo que decimos con nuestros labios. Y el tema del consumo de carne, de la alimentación, es un tema que siempre va a generar polémica, entre otros temas, ¿no? Entre otras doctrinas también. ¿Y por qué? Porque hay personas que no quieren cambiar, pero quieren tener el consentimiento bíblico de que ellos están bien. Entonces tuercen las escrituras, tuercen la interpretación, el contexto, en la línea del tiempo. No podemos comparar la luz que tenía Abraham a la luz que tiene el pueblo adventista de la última generación. Aunque Abraham conocía bastante, él tenía más de una mujer. Entonces, habrá sido el padre de la fe y el ejemplo muy bueno para Isaac. Pero ¿y si le preguntamos a Ismael, cómo fue tu papá? Háblame de tu papá. A mí no me hablen de ese me echó de mi casa junto con mi mamá. Nos corrió. Mal padre. Entonces, él tenía esa luz, pero en la luz que él caminaba era justo. Él se dejó llevar por su esposa. Es decir, no era un hombre como nosotros imaginamos, santo y perfecto en todos sus caminos. Él falló. Y en el camino que tenía que seguir, falló con el rey Abimelech, falló con los egipcios, falló. Pero sin embargo, Dios lo conservó. Y cuando el rey que le iba a tomar por mujer le pide al mentiroso, pídele a él que ore por ti. Como un mentiroso. Él me mintió y ahora yo tengo que pedirle a él que te ore a ti. O sea, son cosas que a veces uno no puede entender, pero Dios conocía el corazón de Abraham. Y Dios conoce el corazón de aquellas personas que están justificándose constantemente. Y no solamente con el tema de la carne, el tema de la música, el tema del vestido, la ropa, ¿no? La vestimenta, la reverencia, la validez del espíritu de profecía para este tiempo. Ya la hermana Juárez dijo, aquellos que no acepten el consejo de los testimonios es el primer paso de la apostasía. Después vendrán las verdades distintivas, después toda la Biblia y después el camino a la perdición. ¿Sí? Es un paso lleva a otro. Ahora, nosotros somos conscientes de que la palabra de Dios en este tiempo del fin es mucho más abarcante. Dios ha mostrado mucho más luz que en generaciones anteriores o periodos anteriores. Y tenemos que ser conscientes de eso. Dios nos hace responsable ahora por la luz que tenemos hoy. Dios no lo hizo responsable a Lutero porque él comió carne y porque no guardó el sábado. Él no puede ser responsable porque él no tenía esa luz. A él no le alumbraba la luz del lugar santísimo. Él estaba en un lugar santo.
en la línea del tiempo y en el ministerio de Jesús, en el lugar santo. Y a todos los reformadores, y a todos los que desde los apóstoles en adelante. Y uno tiene que tomar una decisión, ¿sí? Yo he conocido hermanos adventistas que la verdad, con uno en especial, me estoy acordando su nombre, colombiano, hasta le he tenido que decir que era un hijo del diablo, porque realmente un hijo del... Sacaba cada cosa, cada destripado de la escritura, que decía, ¿y este quién lo envió? ¿De dónde viene? Y se lo dije en su momento con una carta, les dije, hermano, basta ya de tus posteos y relativizaba todo, y bueno, y creo que tiene un puesto avanzado por ahí también, ¿no? Bueno, y hay que entender que nosotros somos responsables ante Dios, no ante ellos, ni ellos ante nosotros, como que si fuera que ellos nos piden a nosotros que les rindamos cuenta. A ver, explícame ahora qué dice esto, Jesús comió carne. A ver, explícame, por ejemplo, que los ángeles que vinieron a visitar los tres varones a Abraham comieron carne. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la reforma? Yo no tengo que explicarte nada, investigalo. Y si tú quieres comer carne, come carne, empáchate y atragántate. Es así. Tú eres adulto, tú decides, no busques mi aprobación para creerte que tú estás en lo correcto. O no busques tú a mí confundirme para creer de que yo estoy equivocado. ¿Qué quieres comer? ¿Te gusta la carne? Come carne. ¿Y te gusta hacer cierta... Hazla. Tú eres adulto, el Señor te está registrando, como a mí, como a cada uno de nosotros, momento por momento. Ante Él eres responsable, no ante mí, ni ante ningún pastor ni ningún hermano. Yo siempre a veces hay personas que me ha tocado y me toca, hablarle a ese nivel, porque digo, tú eres adulto en la fe. Tú eres, ya tienes años adventista. Tú ya tendrías que saber. Y si no lo quieres saber, porque no quieres, porque no se te da la gana saber, porque estás cómodo así. Me acuerdo que en la iglesia del Clot, hace unos años atrás, cuando iba en Barcelona, había un hermano que venía con gafas oscuras, era de Perú, pero morenito. Y venía a lo hippie de la década del 60 al 70, así, con colores chillones y todo. Y pues se ponía a hablar en la escuela sabática y decía, bueno, es que los apóstoles también fueron ladrones, entonces no nos quejemos de que la gente hoy robe. O sea, para él los apóstoles eran todos ladrones y todos roban, ¿no? Y cosas como esa. Entonces, ¿cómo puede? Entonces, llegó un momento en que cada vez que él venía se armaba una discusión. Y yo estaba ahí y cuando le retrucaba, porque hacía defensa de la fe y le decía que no, no, no. Y a veces cuando dejó de ir a nuestra clase de escuela sabática, se iba a otra clase, yo me iba atrás de él, ¿sí? Para seguir haciéndole, para seguir corrigiéndolo. Digo, este hombre está, porque así como llegó a esta clase de escuela sabática y largaba le digo a la mano, cada cosa tan triste, y digo, pero a este lo manda el Satanás, lo manda a este, es un abanderado, no sabe otra cosa que generar confusión, duda, incertidumbre, y etcétera. Y polémica. Claro, una polémica estéril. Hasta que después dejó de venir, porque cada vez que se sentaba, yo lo miraba, lo esperaba, cuando se sentaba, me sentaba al lado de él. Y se iba a otra clase después, al siguiente sábado, y lo buscaba, ¿no? Y me sentaba al lado de él, y esperaba que hable, y yo le daba. Ese no era uno que parecía gay. Exacto, ese, Mm, exacto. No sabía que era de Perú. Sí, era peruano, sí. Y hermano, y yo a veces le decía, ¿tú para qué vienes acá a la escuela sabática? ¿O para qué vienes a la iglesia? Vestía de una manera, la verdad, que era nada cristiana. Ahí Satanás lo manda a algunos, pero como sus abanderados. Claro, pero porque están en la iglesia, uno tiene que decir, no, pero no, hermanito, hay que tener paciencia. No, paciencia nada. Tiene que hacer defensa con mansedumbre y espíritu cristiano, pero tiene que defender, tiene que parar eso. Y si no quiere parar, sigue, perfecto. ¿Te gusta la carne? ¿Qué te gusta más, el churraco o el lomo o la hamburguesa? Come, punto. No tienes que buscar que yo te dé mi opinión. Creo que hay gente porque no están acostumbrados a que se les hable directo. No están acostumbrados, la gran mayoría, no están acostumbrados a que se les desenmascare en la cara. ¿Sí?
Pues si te gusta, hazlo. ¿Cuál es el problema? Ujú. Todo se anota en el cielo. Hermana Ivette. El hermano Francisco hace un comentario, aunque el animal es animal, tiene sus enfermedades, pero desde un tiempo acá todo tipo de carnes están contaminadas por lo que comen o le ponen en sus vacunas. Yo tengo una pregunta para el pastor. Yo no sé si la persona que le hizo esta pregunta al hermano Francisco es adventista, pero refiriéndonos a Dice que no. no. Ah, ya. Eso era la duda mía, porque, bueno, el pastor por lo menos nos acaba de decir que todo esto se responde con lo del juicio investigador. Estamos en el lugar santísimo. Por Nosotros, eso. desde 1844 en adelante, somos distintos a todos los cristianos de antes, hasta Adán. Sí, Dios nos mira diferente. pero entonces por lo menos cuando uno le va a hablar a la gente evangélica, si ellos ni siquiera conocen el santuario, ¿cómo van a entender entonces el, el, el lugar santísimo del santuario? Si ellos no tienen el santuario, no estudian el santuario. Por eso se les dice a ellos, pero hay gente que, aunque tú le digas, no van a entender igual porque ellos defienden el comer la... La carne. Mire, hay pastores famosos evangélicos, el pastor Paul Washer, muy famoso, y pastor Olivares, Chuy Olivares también. Y yo escuchaba muchísimo sus sermones porque me gustaban, especialmente Chuy Olivares, tiene unos muy lindos sermones, pero dentro de lo que serían los evangélicos, y él mismo dice, yo no toco nada de escatología, no me pregunten de Daniel, no me pregunten de Apolo, porque no sé, Uh-huh. ¿no? Directamente, él Lo manifiesta. lo manifiesta directamente. Sí. Pero él mencionaba, ¿cómo puede ser que los adventistas digan que mi espiritualidad está dependiendo del plato que yo tengo adelante? Es tan loco, decía. No puede ser. Y claro, no puede ser porque él está adorando en el lugar santo. Y en el lugar santo no hay un arca del pacto que vea un cuenco de maná. Y el simbolismo para la última o para el tiempo del fin, que significa eso, entre otras cosas. Entonces, al no verlo, se entiende. Ahora, si hay adventistas que están adorando en el lugar santo, han salido del lugar santísimo y han regresado al lugar santo y están adorando como los evangélicos y quieren que Dios los trate como evangélicos, no, Dios no los va a tratar como evangélicos. Ellos conocen y conocieron la luz del lugar santísimo. Y volver atrás para Dios es apostasía. Y a veces, no solo apostasía, a veces es apostasía y rebelión, porque defienden a capa y espada lo que defiende un presbítero de la iglesia presbiteriana, un metodista y un evangélico. Igual, pero son adventistas del séptimo día. Entonces digo, a ellos sí, el Señor lo puede, pero a él que aceptó la doctrina adventista, que aceptó en su bautismo, y hay incluso pastores que han bautizado a otros y le dan en el examen o en la prueba que le dice, ¿usted acepta las 28 doctrinas? Ahí está el ministerio, en la número 18, el ministerio de Elena de White como el don profético. ¿Cómo? ¿Tú no lo aceptas y se lo das a otro? No entiendo, explícame, ¿cómo es? Entonces, tú eres responsable, tú tienes mucha luz, que no te guste porque tu vida no está armonizando con la voluntad del Señor, sino con tus apetitos de toda clase. Eso es asunto personal tú y Dios. Pero nosotros no seremos juzgados como justamente, Ezequiel 9 nos dice que el juicio comienza por la casa de Israel, o sea, por el santuario, aquellos que ministran, que conocen la liturgia del servicio de la verdadera adoración. Si tú estás ahí, nosotros todos, los adventistas, estamos y comenzamos por ahí, especialmente desde arriba para abajo, ¿no? Pero es así, son cosas que no la podemos, no le podemos dar otro nombre, hermano. Pastor Gustavo, levantate la manita. Sí, justamente querer hablar, o sea, continuar con lo que estaba diciendo acerca de la dispensación. La dispensación que viene desde el 1844, el juicio investigador. Porque si pensamos en la experiencia de Pablo comiendo carne, él defiende el consumo. Cuando
le traen carne y le dicen, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces, para mí el ídolo no es nada. Yo lo comería, pero no lo voy a comer por causa, no porque fuera carne, sino por causa de la mente débil que ve que como fue sacrificado a los ídolos, para no contaminarlo, que mi libertad no sea tropiezo para ellos. Pero si no fuera por eso, yo la como igual. O sea, en esa dispensación no veo problema. O sea, conviven ambas cosas, la dispensación anterior, ambas cosas. La reforma o el régimen pro salud desde Adán y Eva, y quiénes los llevaron. Es el caso, por ejemplo, de comunidades orientales, vegetarianas, no cristianas. Lamentablemente ellos lo mezclan con espiritismo. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque por medio del vehículo del vegetarianismo promueven la doctrina básica de ellos, que es el yoga, por ejemplo, y otras cosas más oriental con espiritismo. Exacto. Y está el resto de gente cristiana que consume carne. Pero cuando pensamos en esta dispensación, la anterior a 1844, yo he mencionado el caso de Pablo, menciono ahora el caso de Lutero. Todos apreciamos a Lutero, pero sin embargo, Lutero tiene una grave falla, y eso le cabe al juicio de Dios. Pero bien dijiste que él no tenía la luz. Él fue un archienemigo del sábado. La prueba de ello fue que cuando empezó a surgir el movimiento sabatariano con Osvaldo Glide. Osvaldo Glide fue el primer sabatariano, el hombre contemporáneo de Lutero. Él había sido católico como Lutero, luterano como Lutero, o sea, él estaba detrás de luz. Luego se hace anabaptista. Esto significa que se bautizan por segunda vez. Ya no el bautismo de aspersión o infusión de los bebés, como Lutero lo promovía y la iglesia luterana lo sigue promoviendo. En cambio, Osvaldo Glide, él dejaba todo eso en busca de nueva luz, y en esa luz se encuentra con los sabatarianos, que eran gente que ya venían promoviendo el sábado. Cuando él lo abraza, Lutero fue tan enemigo que él rogaba que fuera ahogado en el río Danubio por semejante herejía, de traer el judaísmo a las filas cristianas. Curiosamente, murió de esa manera Osvaldo Glide, ahogado por sus enemigos, el mismo año en que murió Lutero, 1546. Eso es una paradoja de la historia. Ahora, si nos hacemos la pregunta, ¿qué va a pasar con Lutero en el juicio si él fue un enemigo, archienemigo del sábado? Eso lo dejó en la mano de Dios. La luz desde 1844 es para nosotros. Nosotros no somos jueces. Ya cuando llegue el juicio investigador, miraremos los casos de todo. Primero, veremos si está Lutero con nosotros, y segundo, si no está, ver por qué Dios, si él no tenía la luz del sábado, aunque fue un enemigo del sábado. Entonces, yo con esto quiero decir que la luz que más nos importa es desde, como bien lo dijiste, desde el lugar santísimo. Allí Jesús ministra el arca, la ley. En alguna parte, yo recuerdo, años atrás, leí una cita que no la pude encontrar otra vez, que decía, desde que Jesús entró al lugar santísimo, el ministerio a la humanidad había cambiado. Es otra manera, es lo que estamos hablando de dispensación. Entonces, cuando esa cita yo la leí, me impactó, porque dije, ahora Dios trabaja de otra manera. Y efectivamente lo va a hacer mediante la ley, un juicio, y todo lo que emana de esa ley, que Dios quiere tener un pueblo. Y ese pueblo, el modelo, son los 144.000, pensado desde 1844 en el mensaje del tercer ángel, porque luego esos 144.000 son los que vencen a la bestia con su marca y su imagen. Entonces, si esa meta de Dios ya estaba en los comienzos con el mensaje del tercer ángel, Dios siempre quiso esa perfección de esa gente. No se logró por lo que fuera a lo largo de las décadas, pero llega el mensaje ahora, y ahora sí, hermano, abarca todo, entre ellos el régimen vegetariano también. Amén, amén. Bueno, se nos fue la hora. Vamos a entrar al tema. Hermano Francisco, tú haces buena pregunta, pero 50 minutos ahí, ¿qué tal, Estuvimos bien, ¿no? Estuvo acá el pastor. Bien, pero no, pero es un tema actual, hermano. Yo le dije a mi hermano, no necesariamente que me la respondan ahora. Bueno, hicimos el 2 por 1. Es bueno entrar, aclarar todo. Pero es que son temas muy actuales, porque te la hicieron a ti, me la hicieron a mí de otra forma, pero también me la hicieron.
Y la van a seguir y la haciendo. van a seguir haciendo. Porque hay gente que se dice adventista, pero son muy contumaces, son muy cabezaduras, ¿no? Cabezotas, y no quieren entender. Ellos quieren que uno les diga que lo que están haciendo está bien. Entonces, claro, no podemos. A nosotros se nos da una luz. Y si tú no vives conforme a esa luz, tú eres responsable por la luz que has recibido y por aquella luz también responsable de la que debías haber recibido y no te interesaste en descubrirla. No, no, yo eso no quiero leer. Yo eso no quiero leer. Bueno, pero Dios te toma por responsable. ¿Y sabe por qué? Porque otras personas sí la leyeron. Y si esa persona la leyó, esa persona es para ti una reprensión. Tú no la quisiste leer, él sí. Y si él la leyó y la obedeció y se sometió, tú también pudiste haberlo hecho. Recuerden que Noé fue contado su obra, su fe, mejor dicho, fue contada por justicia, pero su fe condenó al mundo. El haber obedecido con sus hijos, su nuera y su esposa, dice, vamos al bosque a echar árbol y a derribar árbol y vamos a hacer un arca. Y pero que no, lo que sea, el Señor lo mandó y lo hicieron. Entonces, esa fe, Dios le puede decir a todos los miles de millones de antediluvianos, si Él lo hizo, ustedes también pudieron haberlo hecho. Estaban en las mismas condiciones. Él fue obediente, ustedes no. Exactamente como ahora. Y su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque Él probó que su fe se puede obedecer. Y eso lo hizo justo. Bien, vamos a entrar a la segunda parte de lo que nosotros conocemos como un repaso de los puestos de avanzada. Hoy vamos a hablar sobre los principios estructurales y organizativos del modelo Madison. Es un modelo educativo, siempre lo vamos a decir, no es un modelo de supervivencia, no es un modelo del fin del mundo, no es un modelo para escapar de las plagas, no es un modelo para escondernos de la ley dominical, ni de la persecución, ni nada de eso. No, es un modelo educativo. El Señor desea educarnos. ¿Por qué? Porque Babilonia nos mal educó, nos deformó, nos hizo inservibles para la obra del Señor, con mayúscula. Babilonia se encargó de que toda esta civilización se convirtiera en enemiga de Dios, pero de una manera muy, muy importante. Por eso Dios tiene que quitar mucho más de lo que quiere poner. Primero tiene que quitar. Y el quitar eso significa que el Señor nos quiere educar otra vez. ¿Por qué? Porque estamos acercándonos al final del conflicto milenario. Hasta podríamos decir que somos la última, me atrevo a decir que somos la última generación. Nuestros hijos, no creo, en mi humilde opinión, me puedo equivocar, por supuesto, pero no creo que nuestros hijos lleguen a tener 50, 60 años como nosotros, personalmente. Ojalá. Por eso somos el remanente al final del tiempo. Y más como se están perfilando los acontecimientos, especialmente en Estados Unidos, creo que esto va en serio, muy en serio ahora. Este servidor tiene varios años de adventista y lo que he visto en estos 2 últimos años no lo he visto en más de 40 años de adventista que tengo. No lo he visto. ¿Sí? Y ya está. Hemos llegado. Por eso el Señor dice, bueno, ahora ustedes tienen que ser educados porque lo que viene, candela. ¿Verdad? Entonces, la autosostenibilidad económica. Ese es un aspecto del que nosotros en este momento, como puesto de avanzada, estamos tratando de cumplir en nuestras fuerzas, en nuestros límites, de poder ser de autosostén. ¿Por qué? Porque, hermano, tengamos dinero o no tengamos, nosotros todos, todos, cada uno donde esté en su país, todo gastamos. Vivir cuesta. Tenemos esa costumbre que tenemos todos de comer 2 o 3 veces por día. Esa no la podemos quitar. Hay que comer. Y hay que vestirse. Y hay que pagar la luz y el gas, servicios esenciales. Y eso se paga con dinero.
Entonces tenemos que generar o administrar un cierto dinero. Y para los puestos de avanzada, lamentablemente, salvo muy escasas y mínimas excepciones, la gente no quiere apoyarlos. La gran mayoría no quiere apoyar los ministerios. Los ministerios de sostén propio, los ministerios independientes que trabajan de apoyo a la iglesia adventista, al mensaje de los tres ángeles, no quieren apoyarlos. ¿Por qué? Porque estamos educados a eso. Hay personas que nos escriben y nos cuentan que, hermano, muchas gracias, hermano, gracias por los sermones, lo que lo he escuchado me ha sido de bendición. Cuando nosotros hacíamos la revista, que voy a distribuir la revista que escribimos hace unos años atrás, unos 25 números, la voy a volver a compartir, ¿no? Y me acuerdo en esa época nos escribían de... Nosotros estábamos viviendo en Bélgica, Alemania, fue en esa época, del 2015 al 2016, por ahí. Y nos escribían de Norteamérica, de México, nos escribían de Perú, de Argentina, de Colombia, de Brasil, nos escribían de, bueno, de España, ni hablar, de muchos países. Hermano, gracias, teníamos más de 1000 suscriptores. Mandábamos mensualmente a más de 1000 correos electrónicos. Creo que tenemos la lista por ahí, unas cuantas páginas, puro correo electrónico. Y en la hoja, en una de ellas, yo ponía aquella persona que sienta el deseo de poder colaborar, a nosotros nos vendría bien, porque en su momento nosotros no teníamos, en la gracia del Señor lo digo, no teníamos a veces ordenador, se me rompía y me iba a un locutorio. Llevaba el pendrive, el PowerPoint, el Word y me ponía a escribir y por 1 euro estaba 1 hora o más. Y así. Y ocupaba el ordenador de ellos, copiaba todo en pendrive. Y a veces no tenía el ordenador y no tenía internet, me iba a McDonald's. ¿Sí? Estábamos en mudanza, acá para allá. Y a veces le decía, hermano, si ustedes me pueden ayudar con un ordenador viejo, usado, que no quiera, qué sé yo. Sí, hermano, yo te voy a mandar, hermano, Nunca me mandó nadie nada. Después me dijeron también otro hermano, un hermano de México, que el pastor Gustavo lo conoce. Sí, hermano, yo te voy a mandar, yo te voy a mandar. Hermano, me cansó de promesa y nunca, no digo, pero digo, el que quiera, por supuesto, es todo voluntario. En los 2 años de ese ministerio, mi esposa está de testigo del Señor también, como ministerio de que a mí me costaba mucho hacer la revista, porque tenía que diagramarla, buscar las imágenes, escribir el texto, informarme, ilustrarme, todo lo demás llevaba muchas horas, muchas horas. En el más de 2 años que hice la revista, ni 1 euro, no lo digo con sonrisa porque ni 1 euro, ni uno me dieron de donación. Y bueno, pero el Señor permitió que siguiéramos publicando. Hasta que llegué a Alemania y me quedé ahí y tenía que aprender alemán para trabajar. Si no aprendía alemán, no me iban a tomar el trabajo. Por lo menos el básico. Entonces tenía que ir a la escuela y tenía que estudiar. Entonces dije ya no tengo tiempo. Primero porque trabajaba las 8 horas y después tenía que ir a la escuela. No me quedaba tiempo para poder estudiar, para poder hacer la revista. Pero el ser de puesto de avanzada o el puesto de avanzada tiene que ser de autosostén para que no surjan malos entendidos después. En lo posible. La escuela Madison tuvo una administración en la primera generación que fue realmente ejemplar. Ejemplar. Además, puedo decir que fue algo que brilló con luz propia, personalidades que en su momento eran mundialmente conocidas, alababan el presidente Roosevelt, ¿sí? El que fue de la Segunda Guerra Mundial, el presidente, su esposa, escribieron alabando el Instituto Madison, el Colegio Madison. Mahatma Gandhi también le llegó en las revistas esa que se publicaba hace décadas atrás, selecciones del Reader Digest, una revista muy famosa, salió más de una vez publicado el Colegio Madison. Y Mahatma Gandhi dijo, la verdad es increíble lo que hace esa institución, entre otras personalidades de la época. ¿Por qué? Porque era de sostén propio. No tenía necesidad de que la iglesia adventista le inyectara dinero ni el gobierno. Y sacaba unos estudiantes
de primerísima calidad. Bueno, el tema de la educación ya lo comentamos, prácticamente esa batalla, la educación formal, la educación académica, es una batalla perdida hoy siglo XXI. Lamentablemente, esa batalla no solamente los puestos avanzados, la misma Iglesia Adventista ya la tiene perdida. No se puede hacer nada por legislaciones internacionales de las que nosotros ya, o sea, no hace falta hablar porque ya todos sabemos. Pero sí se nos habla de una educación del carácter, no académica, sino del carácter. Y es así donde Madison brillaba. Y debe brillar en aquellos puestos de avanzada que se dicen de la orden de Madison, porque a veces un puesto de avanzada yo los veo de lejos, pero sí estoy en grupo, que irse al campo y dedicarse a la agricultura es un puesto de avanzada de la orden de Madison. Está bien, es un buen comienzo, no, ya hasta ahí llega, ¿sí? Y creo que no. El ser de sostén propio es muy importante. Nosotros estamos, de manera personal, lo voy a comentar, estamos intentando abrir una tienda online para que nos pueda generar algún ingreso porque lo necesitamos. Desde que la hermana Isabel nos denunció, las ofrendas prácticamente vinieron a cero, ¿sí? Y eso ha repercutido en el progreso, porque tendríamos que haber avanzado más, pero bueno, la gente no quiere poner, es la obra del Señor. Avanzamos según nuestras posibilidades. Pero es muy importante, hermano, si uno se va a ir al campo y si nosotros como grupo queremos hacer un puesto de avanzada, ese aspecto tiene que ser muy estudiado y llevado a la práctica en la medida de lo posible. Aquellos que tengan oficios, es importante que se pueda buscar la manera de generar un ingreso. ¿Por qué? Porque, hermano, todo cuesta. Un clavo, un tornillo, un bote de pintura, eh, una herramienta que nosotros a veces la compramos segunda mano porque no tenemos dinero para comprarla nueva, eh, cuesta. Un destornillador, una regla, etcétera. Ponerle gasolina al auto para ir a buscarla, los materiales, arena, 4 sacos de yeso, eso cuesta. Entonces a veces no, ni lo tenemos, pero es la obra del Señor, ¿sí? De ahí es que tenemos que entender que esta obra la hacen solamente personas que se identifican con la austeridad, que se identifican con la mentalidad de ahorro y de servicio, ¿no? Hay una pregunta. Sí. La hermana Yanina pregunta, ¿cómo podemos hacer con la educación de nuestros niños? Yo tengo una niña que pasa a quinto de primaria. ¿Qué puedo hacer con eso? Ella estudia en un colegio del gobierno, un colegio público. Hermana Yanira, ¿en qué país tú estás? En Colombia. Colombia. Vale. Estuve mirando en un grupo que creo que es de Colombia también el grupo, donde se está haciendo el homeschooling o la escuela en casa, la educación familiar. Hay países que lo permiten, otros países que no lo permiten y otros países que lo permiten con muchas limitaciones o requisitos, ¿sí? Entonces, la hermana Huay escribe en su momento sobre el homeschooling porque en Estados Unidos hasta el día de hoy se permite. Es legal educar a tus hijos. En España está prohibido. Desde los 6 hasta los 16 años, el niño o niña tiene que estar asistiendo a un colegio, o público o privado. Salvo excepciones, por ejemplo, los actores, los deportistas, León Messi cuando vivía acá, él no podía llevar a los hijos porque viajaba de acá, la mujer también, entonces ellos lo anotaban en un colegio online extranjero. Entonces el niño daba los exámenes, tenía los profesores particulares, lo preparaban y daba los exámenes online. Entonces el título válido, por supuesto. Entonces, pero en esas condiciones se le permitían porque los padres no estaban viviendo en casa permanentemente. Tenían que viajar. A veces hay personas que son empresarios, viajan demasiado, etcétera. Entonces, aquí en España, lo comento, se puede pedir ese tipo de excepción, entonces se puede. Pero en Colombia, tengo entendido que en Perú sí se puede.
lo he leído en este grupo, si se puede, pero en Colombia tiene muchas limitaciones. No sabemos, hermana, yo no te puedo informar desde acá de España, pero sí sería interesante poder, sí, exactamente. Mira, estos días, esta semana, voy a comentar un caso que mi esposa me mostró, lo he leído. En Italia hay un matrimonio, eso levantó, según el periódico El Corriere della Sera, el periódico más importante de Italia, esta semana informó que un matrimonio, un hombre australiano y una mujer británica, con 3 hijos menores, se fueron a vivir al campo, cerca de Roma, en el campo, compraron una casa y se instalaron y con agua de pozo, placas solares, baño compostable Ujú. y lo que diríamos una casa completamente rural. No, escuché el caso, escuché el caso. Escuchate, hermana, vale, Sí, bueno, un juez le quitó la tenencia a los hijos. exactamente. Ujú. Le quitó los hijos y ellos, obviamente, ¿por qué? Porque estuve leyendo el caso, los padres parece que no se fijaron muy bien en la salubridad del agua y hubo una intoxicación de los 5 que tuvieron que ir al hospital porque estaban Pero no intoxicados. fueron eso, ese fue otro caso que No, tengo hubo. entendido que no fueron ellos, que fueron hospitalizados, entonces ahí fue que saltó que estaban estos chicos, aparte no estaban escolarizados, por otro lado, Mm, ¿no? sí. Pero lo que el Entonces, gobierno más hace énfasis es que están fuera de la red, claro, están fuera del circuito, o ¿sí? sea, no están en redes sociales. Hermano, hermano, lo que pasa es que ya que uno ingresa a los niños, digamos, en este caso mi nena que estudia en un colegio público del gobierno, existe como un sistema donde aparece que ellos tienen que estar registrados en los colegios. Si uno, digamos, lo retira repentinamente, ellos se van a dar cuenta y es ahí donde le pueden quitar los niños porque según las leyes que hay, pues aquí en Colombia también, según las leyes, ellos tienen derecho a la educación. Es un derecho que se le estaría violando a los niños, el Es una derecho a la obligación de educación. los padres, una obligación de los padres, educarlos. Ajá, entonces eso pasa, pero pues yo me doy cuenta que en la escuela sí de verdad aprenden muchas cosas que no van de acuerdo a los parámetros de Dios y esa es mi preocupación, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué hago? Yo desde la otra vez pregunté en el grupo que si alguien sabe de alguna escuela cristiana, pues adventista o que sea de sana doctrina, o he escuchado que el pastor, ¿cómo se llama? Coronado, que también tiene algo así como de educación también no sé si funciona a distancia, bueno, no sé muy bien de eso, entonces yo pregunté que si alguien tiene un número, alguien sabe con respecto a alguna educación de esas, porque la verdad, pues a mí sí me gustaría retirarle a la nena de estudiar, pero como les digo, el caso es que uno tiene que reemplazar. Si ya la saca, digamos, del colegio, tiene que seguirle dando la educación porque si no se le viene el gobierno y le quita a uno a los niños Exacto, porque se está violando el derecho a la educación de los niños, entonces no puede uno como quitarlos así a la ligera. Si uno comienza, por lo menos yo digo, o sea, felices los padres que entienden esas cosas de los últimos días que vivimos y tienen niños pequeños, porque a ellos sí no los pueden meter. Como no aparecen en la base de datos de la educación, entonces no los pueden meter y no hay tanto problema. Pero nosotros que ya los hemos metido y ya han estado todos estos años en la escuela, retirarlos de repente ya no podemos, excepto que se bueno, reemplace con algo, otra eh, educación, pero que sea como es, como certificada. exacto. Mira, hermano, nosotros conocemos acá en España un caso que nos contaron que, o como tú dices, los niños no los llevaron desde el mismo comienzo a la escuela, pero el tema es que tarde o temprano se van a enterar. Porque si el niño se enferma, tú lo tienes que llevar a un hospital. Y ahí Sí, aparece el pues, niño. Hay eso es verdad. niños, hay niños que incluso no tienen, nos han contado, la gente de Mieres, nos contó que hay niños que ni siquiera tienen el DNI, o sea, no tienen ni documentos. Y han Ujú. estado varios años, digamos, invisibles, hasta que el sistema se enteró de que ellos están. Entonces, Mm. ese es un riesgo que uno tiene, que uno, si quiere, lo corre. Personalmente yo no lo correría el riesgo, ¿no? Porque una vez que te lo quitan, eso sí es muy grave.
porque no Sí, solamente para te quitan el recuperarlos. niño, sino te quitan la patria potestad. Ujú, se Eso es hace cargo el peor, gobierno. eso es peor, o sea, te lo quitan de todo, ¿sí? Ujú. Entonces, y la lucha judicial es muy dura después, porque ya está el antecedente que te han sancionado porque nunca lo escolarizaste, nunca lo vacunaste, nunca esto, nunca aquello, nunca lo demás, y va a ser muy difícil que lo recuperes. Sí, porque los hijos no son de los padres, pertenecen al Estado. Bueno, ese es a lo que nos estamos aproximando ahora. Este gobierno mundial es, como nosotros lo conocemos, es un gobierno de una gobernanza única y los hijos no te pertenecen, son del Estado, ¿sí? Pero eso es lo que me refiero, hermanito. O sea, ¿cómo puede uno ayudarse? ¿Cómo puede hacer Bueno, uno en estos casos? mira, hermana, nosotros en nuestra experiencia, y yo lo voy a decir por nuestra experiencia, nosotros hemos tenido acá un matrimonio joven que se vino a vivir cerca de nosotros, adventista, y con un niño de 5 años, ¿no? 5 años. Estaba comenzando la escolarización y ellos pidieron, porque no viven acá en España, sino en la isla. Pertenece a España, pero No viven en la península. no viven en la península, viven en una isla. Entonces tiene que ir y volver. Entonces han pedido esa excepción de que no, al no estar presente, no pueden ocuparse de la educación personal como cualquier hijo de vecino. Ahora, ellos la obtuvieron, pero como quiera que sea, hermano, yo te puedo decir, tristemente, hasta en una escuela adventista, la educación deja mucho que desear. Por eso el hogar tiene que ser la fuerza que contrarreste la mala influencia de los centros educativos. Y en un puesto de avanzada, con más razón todavía. Tiene que ser los miembros del puesto de avanzada de contener al niño y darle la educación principalmente de la madre, pero lo demás ser ejemplo para que el niño pueda criarse en un ambiente saludable, ¿sí? En un ambiente que se viva el Evangelio. Porque si tú vas a arriesgarte a que te quiten a tu niño, tu niña de la primaria, hermana, eso hasta te puede sacar de la fe, se puede sacar de la iglesia, porque ahí hay padre, madre que pierden la fe en todo cuando le quitan los hijos. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros, en nuestra opinión, yo ya tengo los hijos crecidos, los hijos adultos, a Dios gracias no tengo ese dilema ahora, pero sí entiendo a los demás porque yo también soy papá, ¿sí? Y creo que ahí es donde uno tiene que tomar decisiones muy calculadas, orar a Dios y mirar la legislación, tratar de informarse en la legislación del país en que vive uno. Porque a veces tú te enteras por el periódico de que lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó allá en Brasil, lo que pasó en Argentina, y tú vives en Ecuador, por ejemplo, ¿no? O en Colombia. No, no, tú tienes que informarte de cómo es la normativa en tu país. Y esa, hermana y hermano, eso es lo que vale en tu caso. Porque hay países que son flexibles, hay países que no son flexibles y están los que están en el medio. Que sí, que no, te tiene que buscar, como decimos, la vida. Lo que nosotros creemos es que en el hogar tiene que haber una fuerza y un amor y una contención cristiana que sea superior a la influencia de los compañeritos y del sistema educativo. A pesar de que cuando el niño venga a casa y te traiga las tareas y tú vengas a ayudar a hacer la tarea y te encuentres con, que me ha tocado a mí, mirar libros donde existen pornografía infantil, pura y dura, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto le enseñan? Sí, bueno, porque eso es lo que enseña Babilonia. ¿Sí? Entonces, es ahí donde entra el dilema ético y moral, pero el niño tiene que haya contención en valores cristianos en donde vive, ya sea en la casa de la mamá, ya sea en el puesto de avanzada, donde tiene que tener, y esa es la responsabilidad de los padres o de la mamá o del papá de quien esté a cargo y de las personas que le rodeen para que el niño entienda, porque te puedo garantizar, hermana,
los chicos son muy, muy, muy vivos, entienden mucho más de lo que nosotros creemos cuando teníamos esa edad. Los chicos entienden muy bien. Ahora, que te lo hagan, que te lo digan otra cosa, pero ellos entienden el cariño, entienden el maltrato, entienden las miradas malas, entienden cuando se le levanta la voz, entienden cuando se les maltrata, entienden cuando se les abraza, se les da un beso, cuando se les da un buen consejo, ellos lo entienden. Y uno tiene que tener mucho amor, paciencia y perseverancia con los chicos. Pero el Estado siempre te va a tratar de ponerte la zancadilla. Sí, en estos días Lamentablemente. el hermano Stanley, que está en los Estados Unidos, él estaba a través de un link, puso en el grupo, tanto en el grupo puesto de avanzada Europa como en el grupo haciendo su voluntad, puso un link para las personas que se quisieran inscribir porque iba a realizar un Exacto, curso de homeschooling para padres, exacto. para preparar a los padres para que sean maestros de sus hijos. Y él dijo que si había alguien, porque era como que había muy pocas personas, parece que si había alguien más para que fuera el grupo más numeroso, y ahí, claro, Está entrando el hermano Stanley ahora, ¿eh? yo no me enteré cómo era el sistema, cómo iba a ser la dinámica del Arturo curso, Sánchez. cómo iba a ser la dinámica del curso ni nada, pero él puso allí para las personas que por favor se unieran a un link o le llamaran, algo así. Pero claro, yo no me enteré porque como no estoy interesada en el curso, no tengo hijos pequeños ni nada, pero muchas personas lo vieron, lo leyeron. Sí, exacto. Continuamos. Acá se habla también sobre la estricta economía y sencillez de instalaciones. El concepto esto de la estricta economía y sencillez de instalaciones a nosotros nos enseña, y lo voy a leer directamente, el segundo principio operativo de Madison fue la estricta y persistente economía. El pastor Sutherland rechazó edificios grandes, caros, modernos y bien equipados. Decidió que fueran pequeños, sencillos y baratos, construidos por maestros y alumnos para que los egresados no esperaran lujos al iniciar sus propias obras. Se adaptó el plan de cabañas como alojamiento estudiantil, modelo que reduce costos, fomenta sencillez, autocontrol y entrenamiento práctico en construcción. Muchas veces se habla de que cada uno tenga su casa. Bueno, es viable, por supuesto. En un puesto avanzado vamos a comprar, no sé, 5 hectáreas, 10, la que fuere, la que se alcance a comprar, y vamos a hacer casas. Pero hacer muchas casas normalmente significa hacer 5 baños, 5 cocinas y 5 todo, ¿sí? Y eso se elevan los costos. Por eso acá, cuando se hacían las cabañas, nosotros, aquellos que hayan estudiado en un colegio adventista, está el pastor y este servidor que hemos estado viviendo en un colegio adventista, no teníamos lo que se conocía, ojo, voy a hacer la aclaración, éramos jóvenes y estábamos solteros, eso para aclararlo, ¿no? Pero vivíamos 4, 5 y hasta 6 en un dormitorio, en literas, ¿sí? No teníamos lo que nosotros conocemos como privacidad. Los baños eran generales, los varones en una planta, había todos los varones se iban a bañar en una planta y abajo el otro dormitorio donde habían muchas personas en un cuarto y todos los baños, o sea, se economizaba. El comedor era un gran salón tremendo y se pasaba así como en un restaurante chino donde tú pasas con la bandeja y te van poniendo y así, y cada uno entraban por acá, salían por allá, se sentaban muchísimas mesas y todos comían juntos. Hacerle en un puesto avanzada algo distinto sale muy caro. El concepto de austeridad de economía comienza por ahí. Primero, porque nadie, o casi nadie, o te voy a decir nadie, porque la verdad que es nadie. Digo casi porque uno siempre está acostumbrado a decir casi, pero nadie tiene el dinero para hacer un puesto avanzada para mucha gente, ¿sí? Que quisiera tener. Nosotros quisiéramos tener para hacer, pero no lo tenemos. Entonces, se debe
avanzar en la medida de las posibilidades económicas de cada persona o de cada grupo, ¿sí? Pero basándonos en una economía sencilla, porque por otro lado, siempre lo dije, hermano, ¿cuánto tiempo nos queda a nosotros acá? ¿Cuántos años nos queda? Tú te vas a hacer una casa grande, costosa, con losa, hormigón, armado, Mármoles. vidrios y ventanas nuevas, puertas nuevas, si en unos cuantos pocos años vamos a tener que salir todo corriendo de acá. Partiendo de la base, ¿sí? ¿Vale la pena? Esos recursos se pueden haber usado en otros. Nosotros compramos, lo que hemos comprado, lo hemos comprado todo segunda mano, o casi todo, ¿no? Puertas, ventanas, radiadores, etcétera, etcétera, muebles, hermano, y están funcionando, son funcionales exactamente como si fueran nuevos. Sí. Pero el costo es una décima parte, por así decirlo. Entonces, creo que eso es más que valioso tenerlo en cuenta. Hay personas que no, que dicen, no, no, yo no, si no es nuevo, si no me compro ropa nueva, yo no uso ropa usada, ¿eh? Yo me compro ropa nueva. Hay personas que son así, perfecto, adventista hablo, ¿eh? Si no tengo calzado, yo calzado usado no, para nada. Y si voy a comprarme un escritorio, un ordenador, nuevo. Si todo tiene que ser nuevo. Bueno, perfecto, hazlo. Pero no es el espíritu cristiano del que a nosotros se nos aconseja tener. Porque eso va acompañado con un adjetivo que se llama ostentación. Y nosotros no tenemos que entrar por ahí. O no debiéramos entrar por ahí. Por eso la economía y la sostenibilidad viene acompañada también por una capacidad de poder adaptarnos a un bajo presupuesto. Tiene muchas ventajas. Voy a leerla, dice acá. El pastor Sutherland quería que fueran eh, las casas pequeñas, sencillas y baratas. Hermano, estamos en la última generación. Le puedo decir la verdad, en mi humilde convicción personal que tengo, no van a pasar 120 años como lo que la hermana Juárez, desde que ella pensaba en 1901 que ella va a estar viva para cuando venga Jesús, y el ángel le dijo, tú no vas a estar, tú te vas al descanso. Pues ya han pasado Hermanito, 125. Hermana, sí. tengo una pregunta. Sí. No sé si en algún momento lo han pensado. Tiene algo que ver, ¿verdad?, con los puestos de avanzada y las personas que viven ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, que digamos que vamos a un puesto de avanzada, ¿no? Y pues, estamos viviendo varios hermanos, digámoslo así, y un hermanito o hermanita pasa al descanso. Bueno, mira, hermana, nosotros con el hermano José Antonio, mi esposa y el servidor, lo hemos hablado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque es importante hablarlo, ¿verdad? Claro que uno no Hermana, quisiera pensar de esa manera, pero es una ley de yo vida. me puse a pensar en eso, digo, porque digo, digamos, si un día yo quisiera también irme, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasará con uno, verdad? O con alguien de los hermanos. Exacto. Mira, nosotros hemos hablado, nosotros hemos ido al ayuntamiento y preguntar cuánto cuesta. Ya hemos comenzado a hacer, ¿no?, esas averiguaciones para Sí. reservar una parcela en el cementerio. Para que no Ujú, nos pille de sorpresa un evento tan triste como esa. Ojalá ujú, que no me toque a mí enterrar a mi esposa. ujú. Y ojalá que a ella no le toque enterrarme a mí, y ni mucho menos a nuestro querido hermano José Antonio, pero estamos en esta vida, en este mundo donde la gente muere, Sí, sí, ¿sí? pero también a lo que yo me refería, porque usted sabe que cada uno de nosotros tenemos familia, ¿verdad? ¿Qué pasará si eso quieren reclamar o habrá algún problema con los hijos o Mira, reclamar en qué, reclamar el cuerpo, reclamar lo que... Claro. no. Mira, claro, su cuerpo y eso, ¿verdad? mira, eso siempre nosotros, nosotros los tres, porque somos los tres los que Ujú, sí, participamos sí, acá, claro. nosotros tenemos decidido que nuestra última mudanza va a ser acá unos 500 metros, donde está Ah, ya, ya. ¿me entiendes? El cementerio. Ya lo hemos hablado, ya lo hemos decidido, ¿no? Ah, ya, ya, claro. Eh,
Sería como que cada uno hace como Pero ya eso una... sería una Yo decisión personal. Eso se tiene que hablar cuando, Sí. si, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo que tú estás comentando, hermanita, que es, si tú quieres venir acá, nosotros te vamos a preguntar, hermana, llegado el caso que te pasara un accidente o Sí, cosas como que, ¿qué hacemos con tus restos mortales? sí, Entonces, claro. normalmente, yo tengo un seguro de vida, he contratado un seguro de vida, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, si a mí me... De defunción. o seguro de función, como se llama acá, ¿no? Ujú. Un seguro de función. Entonces, creo que se paga 3 euros por mes, algo así, ¿no? Todo Ujú. está cubierto, no Ay, todo. ay, hermano. Y como soy extranjero, también pudiera estar cubierto el caso de que yo quisiera que mi cuerpo fuera llevado a Argentina. Pero Ay, no ay, quiero, ay, ay. no quiero, no quiero. Ya. Yo quiero Ujú. quedarme acá, ¿sí? Sí, sí, hermano. Claro, esto Entonces, sería bueno siempre conversar, ¿verdad? Con los hermanos que van llegando, nosotros lo digamos, que hemos se van hablado. uniendo. Y con el Claro, hermano José ustedes, Antonio también. Él tiene claro. su pensión y su seguro y Ujú, está todo contemplado, ujú. ¿sí? Ya. Sí, Entonces, sí. pero queremos, Y su tener, familia en Valencia, exacto, su pero familia en Valencia y nosotros hemos decidido que queremos quedarnos en el cementerio de Riego del Monte, un cementerio que está a unos 500 metros de acá, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Y si nos toca, hermana, yo quisiera siempre al lado de mi esposa, eso es como donde esté yo, que esté Claro. ella y donde ella esté y estar yo. Son Y temas habla, sensibles, pero sí. sí, y hablando de eso, hermano, con respecto a lo que, digamos, la Biblia habla, dice que nosotros debemos ser enterrados en así, así, en cuerpo, o también hay algo de la incineración, cosas así, ¿ustedes saben de eso? Bueno, mira, casualmente hace unas 3 semanas, 20 días, Sí, escuché una prédica del pastor John Piper, no es adventista, es evangélico, pero habló sobre qué sucede si, o sea, ¿es pecado incinerar el cuerpo? Esa era la pregunta, ¿no? sí, sí, claro, eso yo también Bueno, quisiera saber, ¿verdad? bíblicamente, si el pastor quiere colaborar, dar su punto de vista, pero bíblicamente no, en el Antiguo Testamento se condenaba a los que estaban en infracción delante de Dios a que sean incinerados, pero por una cuestión más de pecado personal que de cultura, porque hoy, hermana, hacer un velorio con el cajón y entrar el cajón y el espacio es muy costoso. Entonces la gente, para evitarse tantos miles de euros aquí en Europa o en España, entonces directamente manda el cuerpo a incinerar, le entregan una urna, una vasija y se lo lleva a su casa o lo lleva al cementerio. un osario. Ah, exactamente, ¿no? Ahora, Sí, ujú. hermana, muchos siervos de Dios fueron incinerados vivos, Ujú. Sí, sí, yo sé, sí, pues ¿sí? claro, eso sí, En con las respecto a hogueras. las hogueras, sí. Otro fueron muertos y terminaron en los estómagos de tigres, leones, osos, etcétera, ¿sí? Sí, Otros terminaron en el fondo del mar. Otros sí, terminaron en hornos. Otros sí, terminaron, o hermano, sea, de la manera más cruel, ¿sí? sí, sí. ¿Cómo terminará este servidor en su O cuerpo? cada uno de nosotros, ¿Qué que claro. terminaré? Yo no lo sé, pero creo que el Señor, donde yo termine, si me voy al descanso en su gracia, de donde yo termine, el Señor me llamará y yo resucitaré. Amén, claro, claro. Y lo importante es que duerma yo en el Señor anotado en el libro de la vida. Amén. Sí, claro, amén, amén. ¿Cómo lo Sí, haré? nomás quería saber, porque yo con respecto a eso, pues no sabía, ¿verdad? Y digo, ¿cómo será si uno tiene que enterrar el cuerpo o poder incinerarse? Ujú. Se Ya está, también decisión. se está adaptando mucho por cuestiones económicas y culturales. Económicas, sí, También sí. los espacios en los cementerios se están abarrotando. Eh, Exactamente, por eso sí. donde entraba un cajón, ahora entra una familia entera. Cada uno en su Exacto. urna, cada uno en su urna, Ujú. entran 8, 10, 12, ¿no? Acá sabe la modalidad que está habiendo ahora, que te supuestamente te incineran, ¿verdad? Te incineran. Exacto. Y entonces te llevan ahí como un bosque de árboles y te ponen ahí y encima plantan un arbolito. Ese es Claro. otro que están, Sí, no, es sí, cultural, hermana. No, ahí sí yo no creo mm, que podamos, digo, entrar en discusiones porque sí,
Yo le dije, Cosas que se están haciendo nuevas, pues. dije a mi esposa, si a mí me Yo pasa algo, también, yo que también tenía la misma duda, ¿no? Porque Sí. pues, bueno, nadie tenemos la vida comprada y no sabemos en qué momento hemos de partir. así es. Entonces Sí. yo estaba como en dudas porque mi hija me decía, mami, cuando usted se muera, dice, la vamos a cremar. Entonces yo le decía, no, a mí no me gustaría que me cremen, pues porque el Señor dice, bueno, en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Entonces yo le decía, no, yo quiero que me entierren. Entonces decía, no, mami, pero ¿para qué la vamos a enterrar? Dice, ya usted no va a sentir, usted ya no se va a dar cuenta de nada. Entonces yo me puse a pensar y dije, pues sí, si me entierran, prácticamente es como un negocio también, Mm. porque tienen que estar pagando quien lo esté arreglando, que le estén llevando flores y en sí se vuelve como una idolatría también. Porque dice, bueno, aquí está mi ser querido, van a hablar por las personas que no conocen, hablan con la persona que está enterrada, como que si los fuera a escuchar, lloran, conversan, comen, pues eso hacen aquí en mi país, Colombia, ¿no? Cuando van a visitar sus seres queridos. Entonces le digo, pues si en realidad eso se vuelve como una especie de idolatría, que van y están hablando prácticamente con los muertos. Entonces Bueno, le digo, pues, y me puse a pensar eso y me puse a analizar y le digo, mejor sí, voy a ver a investigar bien si bíblicamente es aceptable, le digo. Y si no, sí, pues ya no quiero dejarles carga, le digo, cuando me muera, pues no quiero dejarles ninguna carga de que me estén yendo a ver, a dejar flores, que tengan que estar pagando para que me estén limpiando el terreno, le digo, bueno, entonces mejor sí, le digo. Pero sí tenía como la duda, la inquietud de que si es aceptable bíblicamente o no, pues porque el ideal es que agrademos al Señor en todos los aspectos, ¿no? Tanto en vida exacto. como ya después de muertos. Bueno, Así mira, es. Ese hermana, era mi pregunta. yo te comento, yo no sé si llamarlo idolatría, porque cuando uno pierde un ser querido es un proceso muy doloroso, interno. Sí, yo he perdido a mi madre, me ha dolido muchísimo, todavía la extraño, y ella murió hace ya 12, 13 años. En el 2013 murió, se fue al descanso. Y me ha tocado ir, está en Argentina, la enterraron allá, y cuando yo me fui en el 2018, cuando estaba en el 2018, me fui a visitarla y hermana, yo, Bien. como uno dice, ¿no? Me fui en lágrima porque tanta contención de varios años que no había estado no pude estar en su velorio y todavía le extraño, pero no creo que se pueda asemejar a nada que sea idolatría. Aunque esté en un cajón o esté en una urna, ella en mi corazón no murió, ella vive, mi madre, vive todavía, está viva en mi mente, aquí adentro, aunque su cuerpo descansa, pero en mi corazón ella todavía vive y vivirá hasta el último día. ¿Sí? Pero de ahí a que, o sea, todos tenemos nuestros seres queridos y creo que lo que hemos ya han Perdido. partido, lo que hemos perdido nuestros padres, por ejemplo, sabemos lo que significa la pérdida de un padre. Hay gente, bueno, que haya tenido una situación no muy ideal con sus progenitores, otro capítulo, pero aquellos que hayan amado a su padre, yo tengo mi padre, pero mi padre estuvo ausente toda la vida. Y sin embargo, cuando me fui una vez a Tucumán, después de 38 años de no haber ido, me fui a Tucumán y lo primero que fui a visitarlo a él, en su tumba. Y yo, Hermano, lo que pasa es que yo en le los di, yo no cementerios lo acá llamaría a mi lado, idolatría, yo hablé con él en mi mente, porque como quien dice, uno tiene que ahuyentar el fantasma o mirarlo a la cara. Eso que te persigue, eso es un tema muy, muy sensible, ¿no? Y bueno, y sin embargo yo fui y lloré al lado de su tumba porque era mi padre, como quiera que sea mi padre. No fue un padre ideal, no lo fue, pero yo fui a visitarlo, ¿no? En mi memoria, igual a mi madre, en mi memoria yo fui a visitarlos. Son mis progenitores, mi papá y mi mamá, pero cada quien su historia. Ahora, es algo muy, es un proceso, hermana, muy interno de uno y, y, o sea, yo no puedo hablar mucho de eso, hermana, porque la verdad que me emociona, lo siento, lo siento. La hermana Graciela Salazar comenta, en la Biblia se relata cómo Dios levanta los huesos secos.
Sí, el Valle de los Huesos Secos, Ezequiel. Ezequiel 7. Sí, Si mal no recuerdo, ¿no? no, está en el 30 y algo. Claro, Bueno, pero eso o sea, de hacer esa, pues, pero sí, hermana, pequeña ceremonia de acá nosotros despedida, ¿no? tenemos, como puesto avanzada, tenemos un reglamento interno. Ah, ya. Dentro, no son los estatutos, es un reglamento interno. Y el reglamento interno nosotros hemos contemplado todos esos aspectos. Qué Eh, bueno, hermano. Entre otros, por ejemplo, Sí, acá se va a aceptar a todas las personas, pero como decimos, aquí nadie se mete con el marido de nadie ni con la esposa de nadie. Aquí sí, nadie sí, fuma, aquí nadie va a tomar cerveza, aquí nadie, ¿me entiendes? O sea, la sana convivencia tiene altas normas, sí, ¿sí? sí, Cristianas. Entonces, es el 37. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes, entre otras cosas, ¿no? Si tú quieres comer carne, bueno, perfecto, come toda la que quieras, pero este no es tu lugar, porque acá no ujú, se va a comer carne ni se va a permitir a carnívoros, porque justamente en nuestra filosofía de vida cristiana, por así decirlo, de ser observadores de la reforma por salud. ¿Me entiendes? Entonces, entre otras cosas, si tú vienes, por ejemplo, hermana Mariela, si tú vienes y dices, mire, hermano, si me llegara a pasar algo, yo quisiera que hagan esto, esto, esto. Tú dejas las instrucciones y eso se va a hacer. Eso se va a respetar, porque eso se respeta siempre. Se va a respetar siempre. ¿Sí? claro. Y Eso, está bien, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, pues, por supuesto, que cada uno tiene tal sus vez tiene. convicciones. En ese aspecto, Ujú, cada uno tiene sus propias convicciones. sí, sí, sí. Hay personas que quieren donar órganos. Ujú, Son jóvenes y quieren donar órganos. Y bueno, si quiere donar órganos, perfecto, claro. se va a cumplir su voluntad. Y hay personas que no. O sea, Claro. son cosas que, bueno, que son sensibles, hermana. ¿Qué quiere que Sí, te diga? sí, yo sé, hermanito. Pero bueno, gracias por responder, porque Claro que sí, sí, hermano. pensaba yo en eso mucho estos días y digo, voy a preguntarle, hermano. Claro que es algo que no, a muchos no nos gusta tocar a veces el tema, pero creo que es Pero importante. puede darse, puede darse. Nosotros hemos tenido acá un matrimonio, dos matrimonios vinieron un día a comer con nosotros y una de las señoras que dijo, después nos enteramos, que ella le dijo a sus conocidos, sus íntimos, que no quería que los demás se enteraran que tenía cáncer. Nosotros Oh, sabíamos. Y a los poquitos meses que vino acá, justo yo llamo a un muchacho y me dijo, ¿tú te acuerdas de la hermana que fue allá a ahí al puesto de avanzada a visitar? Sí, me acuerdo. Bueno, hoy la están velando. ¿Cómo? Sí, la están velando, porque tenía cáncer, no quería que nadie se enterara, nosotros lo sabíamos, pero ella nos dijo que no quería que nadie se enterara. Y justo que yo ya hablo con él me comentó, y había estado unos meses atrás con nosotros comiendo acá y se fue al descanso. Le pilló mm, un cáncer de páncreas muy violento, y pobrecita quedó, bueno, y se la comió, se la llevó el cáncer, ¿viste? Y sí, ella, sí. oye, ella está en el descanso ahora. Y una señora joven, o sea, ¿cuánto habrá tenido? 50 años, no más. Ujú, 50, Wow. No más. 54 horas. No más, más de 50. Ujú. Y sin embargo, se fue. O sea que, mana, hoy estamos, mañana no estamos, no sabemos. Sí, pues así es, hermano, así es. Tenga Señor misericordia de nosotros. Amén, amén, Bueno, hermano. vamos a terminar con esto porque ya se está yendo la hora. Acá se habla sobre la ubicación rural y vida en el campo, ¿no? Y voy a leerlo, dice, Madison se estableció deliberadamente en una granja desgastada, una granja vieja. Por eso los pastores, estos Salem de Magán, cuando la vieron por primera vez, no querían comprarla. Decían, no, hermano, esto está Ruina. todo en ruina, ¿sí? Y la Mm, hermana Julia dijo, no, compren eso, ¿sí? Dice, a orilla del río Cumberland, como laboratorio educativo y modelo de vida en el campo. Desde sus primeros años, el pastor Sutherland defendió la vida en el campo y sostuvo que todos debían vivir en el campo y sustentarse a sí mismos y a sus familias con la tierra y el trabajo de sus propias manos. Esto en la época en que pasó y en Estados Unidos, hay personas, y creo que en ciertos países de Sudamérica también, hay personas que viven del campo. Ahora, viven de una manera muy sencilla, ¿sí? Muy austera, pero viven del campo, ¿sí? No tienen otros ingresos que lo que plantan y pueden vender en el mercado, ¿sí?
Bueno, pero en Estados Unidos la economía es sustancialmente, siempre fue sustancialmente diferente a la economía de Latinoamérica, ¿sí? Mm, En Estados Unidos siempre sabemos que siempre fue así, desde tiempos ya, desde hace más de 200 años, ¿no? Los campesinos podían vivir, es otra forma de comercio que ellos tenían y se podía vivir en el campo. Por eso, en el contexto en que escribe, el pastor Sadler dice, sí, vayan al campo que ahí se puede vivir. Ustedes plantan una media hectárea de patata y otra media hectárea de maíz y una hectárea de frijoles y bueno, y después eso les alcanza para poder comprar la ropa, un poco de tela, un poco de harina, un poco de sal, aceite, etcétera. Esa era la vida en el campo en esa época, ¿no? Lo entendamos. Hoy no es así. Hoy lamentablemente tenemos avances tecnológicos, avances en cuanto al confort y la comodidad y tú quieres tener lo que quieras tener, tienes que tener energía eléctrica. O por baterías, o por placas solares, o por la red eléctrica, pero tú tienes que tener, porque todo hoy prácticamente funciona con la luz eléctrica. Y esa luz eléctrica hay que pagarla. Entonces, para comenzar, ¿no? Entre otras cosas, hoy tenemos el tema de los impuestos. ¿Sí? También hay que pagarlo, entre otras cosas. Antes tú tenías un carruaje y lo único que tenías que dar era darle de comer al caballo y cuidarlo. Hoy tienes que poner gasolina y pagar el seguro y pagar el aceite y la inspección técnica vehicular, ¿sí? Entonces cambió, ¿no? El tema del vivir, ¿sí? Elena de White menciona y dice así, Dios nos pide que establezcamos escuelas lejos de las ciudades, donde hay tierra para cultivar, exactamente la educación más esencial para los que saldrán como misioneros. La granja no solo era fuente de sustento, sino un medio de sostén para la institución y un campo de entrenamiento para la misión rural. Por eso todos los integrantes de los puestos avanzados tienen que pensar que tienen que participar del evangelismo, ser misioneros. Y si se pueden preparar en la obra médica misionera, como por ejemplo poner una venda, poner una inyección o dar un tratamiento eh, de salud, obviamente se están completando mucho mejor para lo que sería el tiempo que se avecina, porque ya se está hablando en Estados Unidos, por ejemplo, hoy estuve escuchando un sermón del hermano Eros, donde él hace la traducción de un pastor que parece, siguiendo el camino de Charlie Kirk, donde está pidiendo que se, se cristianice o que vuelva la religión al Estado en los Estados Unidos, pero de una manera virulenta. Y él menciona, es muy interesante la prédica que escuché, y se le pregunta, ¿y qué va a pasar? Porque él aboga por una ley dominical, un descanso dominical. ¿Y qué va a pasar con los adventistas y con los judíos? Que se embromen. No hay lugar para ellos. Si no les gusta, que se vayan. ¿Sí? Entonces, eso está viniendo. Es un pastor así mayor, barba blanca, así medio gordito, que está hablando ahí en el reportaje que le están haciendo, que está teniendo mucha cobertura mediática. ¿Sí? Está pidiendo que, así como los países árabes están luchando para islamizar a donde van, nosotros tenemos que cristianizar esta nación, de una vez por todas. Hacerla cristiana, pero cristiana romana, ¿sí? A eso le llaman ser cristiana, ¿no? Entonces, eso se está acercando, hermanos. Y tenemos que ser conscientes de que si comienza en Estados Unidos, después Estados Unidos exporta todo. Exporta cultura, exporta inflación, exporta moda, exporta mucha... Y esto también lo va a exportar, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de que eso también se va a estandarizar en otras regiones donde tenemos que volver a Cristo, a la religión, a Dios, a la Biblia, pero de la mano de Roma. Y es ahí donde los que quieran observar los mandamientos de Dios se la van a ver muy difícil. De ahí es que se nos llama a ser muy consecuente con lo que estamos hablando, ¿sí?
Esto es una cosa de que tenemos que ser de sostén propio, tenemos que buscar la educación. Nosotros tenemos que ser modelo educativo para nuestros hijos. Somos nosotros los que ellos tienen, porque ellos pueden escuchar todos nuestros consejos y todas nuestras indicaciones, pero lo que ven es el ejemplo y eso los forma a ellos. Por eso tenemos que ser mucho más ejemplo que didácticos con nuestras palabras. ¿Sí? No es una tarea fácil, por supuesto que no lo es. Nadie dijo que lo sea, pero es mucho más difícil tener un hijo que sea del mundo y para el mundo. Entregarlo a Baal, como se dice regularmente. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos le pertenecen a Dios. Son almas que Él compró y a nosotros se nos prestó nuestros hijos. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Nuestros hijos, Amén, así es. nuestros hijos están de paso en nuestra vida, ¿sí? Y a veces están más de paso de lo que creemos. Porque cuando tienen 12, 13 años ya pasan de nosotros y ni la hora te da. Antes era 18, 20 años. Ahora son apenas preadolescentes, ya se la creen. ¿Sí? Y ya papá y mamá, no, yo hago lo que quiero. ¿Sí? Por eso vivimos tiempos muy difíciles. El enemigo sabe que ese es nuestro talón de Aquiles, aquellos papás que cuidan a sus hijos y nos va a dar donde más nos duela. ¿Sí? Que el Señor pueda bendecir a este grupo y poder clarificar en nuestra mente lo que el Señor desea que formemos, que es un carácter que sea dócil a las indicaciones del Señor. Aunque a veces no nos cierre, a veces no nos cierra lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos mirando, lo que estamos estudiando, no nos cierra la mente. Pero ahí es donde nosotros tenemos que avanzar por fe. Aunque no me cierre, es como que yo te pregunte, le pregunte a cada uno de ustedes, mira, vamos a un balneario y hay una piscina con un trampolín, una piscina olímpica, hermosa, 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 y subimos a un trampolín que está a 6 metros de altura, ¿sí? Digamos casi una casa de 3 pisos, de 3 plantas, 6 metros de altura. Y digo, ven, súbete. Y vamos a tirarnos a la piscina y te das cuenta que no tiene agua. No, no tiene agua la piscina. ¿Tú te tirarías? No, Nadie responde. no, si no tiene agua, ¿cómo nos vamos a tirar? Bueno, pero si el Señor te dice, tírate igual, ¿tú te tirarías? Sí, porque hay que obedecerlo. Bueno, cuando el pueblo de Israel se encontraba entre los egipcios y el mar, los egipcios por un lado con la lanza de punta y carruajes a toda velocidad, la muerte segura, la masacre venía ahí. Y del otro lado el mar. ¿Qué hacemos? ¿Y qué le dijo el Señor? Avancen. Pero Señor, nos vamos a ahogar. Yo no le dije que se van a ahogar, yo le dije avancen. Y la hermana Juan menciona que en visiones ya vio hasta que no se mojaron hasta la rodilla. El mar no se abrió. El mar no se abrió, se quedó ahí. Uy, nos vamos a morir, uy, ya me da hasta la rodilla, ya me va casi la cintura. Entonces el mar comenzó a abrirse. Eso era Dios el que pelea nuestras batallas. Y si tú quieres salir de la ciudad para irte a un puesto avanzada, y si tú encomiendas tu vida a Dios, avanza. Aunque no te cierre, no lo entiendas y no puedas ver, es que tú no tienes que ver, ni entender, ni te tienes que cerrar nada. El Señor te dio la orden, avanza. Ahora, no es para cualquiera, es para valientes, por supuesto, pero el Señor busca valientes para perfeccionarlos y hacerlos perfectos. Por eso en la última generación, ustedes saben, los 144.000 están de un lado y los cobardes, los fornicarios, los mentirosos, los hechiceros, los que se echan con mujeres, etcétera, etcétera, todos están de afuera, del otro lado. No hay lugar para cobardes en el ejército de Dios. Solo valientes. Que la victoria es de Dios. Nosotros avanzamos por fe. Nosotros, en nuestro testimonio lo hemos dicho más de una vez. Nosotros vinimos por fe. Y acá estamos. Van a ser 4 años en 2 meses. El Señor es la obra del Señor. Yo siempre me lo digo a mí mismo. Es su obra. Es la obra del Señor, la de predicar el último
mensaje de misericordia. Entre todo, a mí me ha tocado estar en esta época, en este tiempo, en este lugar y en estas condiciones. Y el Señor me sostiene, nos sostiene. Y yo avanzo. Y si me toca caer en el camino, caeré. Pero voy a caer peleándola. No voy a caer echando para atrás. Hermano José Antonio. Respecto a lo que estamos diciendo, hemos de valorar esta reunión y estas reuniones. El Señor ya lo dijo, la verdad os hará libre. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Descubrir este tiempo del fin. Ver cómo tenemos que actuar ante la acción de Dios, que en este tiempo del fin sabemos que va a venir persecución. Jesús ya dijo a los apóstoles, como nunca hubo en la tierra para la humanidad esta época que estamos, y como ha dicho el hermano Gerardo, yo estoy totalmente de acuerdo, que queda muy poco tiempo. No decimos fechas, son opiniones, pero opiniones basadas en realidades, en indicios. Entonces, termino, la idea es esta. Aquí tenemos que descubrir la verdad de este momento. Eso es prepararse, saber lo que tenemos que hacer. También hemos hablado de la muerte, que también nosotros, yo les pregunté a hermano Gerardo y hermana Ivette, que dónde quiero que me entierren. Él ha dicho 300, a 200 metros tenemos el cementerio. Y allí está la tierra. Prácticamente no hay huecos donde ponen normalmente ahora en los cementerios. Allí es simplemente tierra y todo el mundo. Y allí una cruz donde cada uno está. Bueno, pues lo digo por comentar. ¿Y qué es comentar? Es prepararnos para saber actuar de acuerdo con la voluntad de Dios en cada momento. Amén, amén. Amén. Hermano, voy a decir que tenemos una linda noticia. Hay un cumpleañero en el grupo en este momento acá en la sala. ¡Felicidades! Tenemos que señalar que acá el pastor, nuestro querido pastor, cumpleaños hoy. Ya lo hemos saludado al comienzo. Feliz Hermano, cumpleaños. feliz cumpleaños. Que el Señor te bendiga grandemente. Tu ministerio, tu familia, hermano, y especialmente a ti como líder, donde tú estás, para que el Señor pueda dar frutos para la eternidad. Que el Señor te siga preparando y te siga formando. Porque, Pastor, usted está cumpliendo años hoy. Wow, mi hermanito, el único hermanito que tengo, también cumple años hoy. mira, Oh, bueno, también hay otro cumpleañero. ¿Cuándo? 40 años cumple mi hermanito, es mi hermanito menor, el único que tengo. Qué lindo, Ya. qué lindo. Bueno, Sí. nuestro saludo para él y feliz Felicidades. cumpleaños también. Felicidades. Amén. Sí, claro que sí, gracias, hermano, Claro gracias. que sí. Así que no te vamos a pedir la torta porque estamos Una torta virtual. sí. Hermana, sí. Que el Señor te bendiga. Mis queridos hermanos, Bendición. no hemos tenido contacto estos días con la hermana Fer, lo comento, con esto cierro, porque ella está enfermita, ¿sí? Y la mamá también. Y la mamá también, exacto. Entonces, no sabemos si se pudo comunicar o no. Creemos que sí, nosotros le hemos dejado ya hace 2 semanas todos los datos necesarios para que ella pudiera avanzar en cuanto a lo que quedamos la vez pasada. Por eso no he abierto el tema de la hermana Fer, porque ella no está. Sería ella la que tendría que comentarnos las novedades con respecto a los abogados y las posibilidades de poder avanzar el proyecto del puesto avanzada en Nicaragua con mayores posibilidades, porque allá ya está la tierra. Pero vamos a esperar hasta que ella pueda pasar este impas lamentable y después ella nos contará. No nos hemos olvidado, pero sí estamos pendientes a que ella se le pueda mejorar su situación personal de salud y especialmente también familiar. ¿Vale? Con Amén. este pensamiento vamos a... Voy a leer unos Sí. últimos mensajes. Sí, La hermana Graciela comentó, a raíz de lo que se hablaba de los difuntos, siempre se anhela volver a abrazar a nuestros seres queridos. claro. Y la hermana Yanira le desea un feliz cumpleaños al pastor, que la gracia de Amén. nuestro Dios lo bendiga grandemente. Amén.
Amén. Amén. Francisco dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. 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 Es el Amén, pensamiento nuestro general, pastor, para tu cumpleaños. Sí. Amén, amén. Gracias. ¿Sí? El Señor te bendiga grandemente. Fuerte abrazo en Cristo. Abrazo en Cristo. Te lo mandamos. Vamos a hacer una oración Ujú. y darle Amén. gracias al Señor por este momento tan lindo que nos da. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias, Padre, por este momento tan hermoso que nos da de poder compartir, de poder estar en unidad como iglesia, Señor. Amén. Amén. Todos queremos servirte, Padre. Tú conoces nuestros corazones. Queremos ponernos a tus órdenes y que el Espíritu Santo nos haga útiles en la causa para poder salvar almas, ser evangelistas, ser misioneros, pero tenemos que prepararnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos encontrar un lugar pronto según tu soberanía y tu sabiduría, Padre. Tú eres todo, Padre. Tú eres el que va a definir todo esto, porque es tu obra, completamente. Tú la comenzaste, tú la continúas y tú la terminarás con todo el éxito porque sabemos, Padre, que los que se ponen a tu lado son llamados para vencer y vencedores. Gracias, Señor. Te rogamos también por el ministerio del pastor, que hoy cumpleaños, que lo sigas bendiciendo de salud, fuerza espiritual y también para que él pueda ser ejemplo y luz para los demás. Amén. Amén. Al hermano de nuestra querida hermana también Mariela, que puedas bendecirlo en su cumpleaños y a todos aquellos, Señor, que tú conoces y que pueden ser útiles en tus manos. Amén. Amén. Ten misericordia de tu iglesia, Padre. Ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos hermanitos, fuerte abrazo Amén. para todos. Amén. Feliz semana. Feliz semana para todos. Que el Feliz Señor le bendiga semana. grandemente y estamos en contacto siempre. Bendiciones. Amén. Sí. Amén.